Bueno, pues muy buenas tardes a todas. Es un gusto estar nuevamente con todas ustedes y compartir esto tan bonito que es la divina voluntad. Igual que en las otras ocasiones, por favor, si hay alguna inquietud, alguna duda, por favor traten de manifestarla para irla resolviendo conforme vamos en la plática. Porque luego nos la guardamos y pues ya se nos olvida al final y nos quedamos con eso y luego nos acordamos otro día. Entonces, conforme se vayan manifestando, por favor, ustedes también vayanlas diciendo para que podamos resolverlas. Entonces, ya que hemos estado tratando de vivir en la divina voluntad, que entramos en este ambiente divino, eh, pues hay muchas veces que se ha escuchado y hemos dicho también que no es un cambio en la acción, sino que es un cambio en la intención. Entonces, si es un cambio en la intención nada más, muchas veces la gente cree que no debe haber un cambio de la vida que estamos llevando a la divina voluntad y que puedo hacer todas las cosas que yo estaba haciendo en la divina voluntad y que no hay ningún problema. Y no es tan cierto ese pensamiento. O sea, el mismo cambio en la intención va a hacer que nosotros tengamos un cambio en ciertas acciones, en ciertas conductas que podamos nosotros tener antes de conocer la divina voluntad. Entonces, es precisamente eso de lo que queremos hablar el día de hoy, de cómo se tiene que tener un cambio en la vida para que este cambio de vida no es tampoco un cambio que nosotros vamos buscando, sino que es un cambio que la misma divina voluntad va provocando en cada alma que se dispone a vivir en la divina voluntad. Y esto Jesús pues lo tiene muy claro en sí mismo, pero quisiera que lo tuviéramos claro en nosotros. En el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, en el verso 48, Jesús le dice, vosotros pues, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Y esta versión de la Biblia que está traducido de esta manera dice que sed perfectos. Hay otra traducción que en lugar de utilizar la palabra perfección o perfecto, utiliza la palabra ser santos. Entonces la otra diría, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. ¿Qué está haciendo Jesús con eso? Nos está invitando, nos está haciendo una invitación a no quedarnos en lo humano, sino que seamos elevados al orden divino. Y lo quiero decir así, de que nos está invitando al orden divino, porque es precisamente esa la razón y la finalidad para la cual fuimos creados por Dios. Estar y ser parte de un orden, pero de un orden divino, el cual se perdió en el momento en el que Adán decidió por su propia voluntad olvidarse de que Dios lo amaba, mirarse a sí mismo, y entonces ahí es cuando Adán cae en el pecado original y pierde esta santidad divina, pierde este orden divino y se queda solamente en el orden humano. Este orden humano que Jesús ha querido ir restaurando para llevarlo al punto de una divinidad. Pero este proceso pues no ha sido instantáneo y nosotros tenemos una idea muy incluso precisa por lo que conocemos en otros textos de todo el tiempo que se ha llevado este proceso hasta ahorita, o sea, desde Adán que cae en el pecado original hasta el punto de ahora, que vienen siendo un poquito más de 6000 años. Y en este poquito más de 6000 años, pues Jesús ha ido dotando a la criatura de cierto tipo de santidades, que podríamos llamarlo como etapas de la santidad, para invitar a la criatura
a que vaya siendo elevado, y ha sido una elevación al orden divino, pero una elevación gradual. No ha sido súbito, sino que ha sido gradual. Entonces, de tal manera que nosotros en este tiempo somos una generación, se puede decir de esa manera, privilegiada, porque es Jesús el que nos está invitando en este punto de la historia a dar ese brinco del orden humano al orden divino, poseyendo la misma vida de Dios. Y es un privilegio, se podría decir, que muchos otros santos, muy santos, y que ya muchos de nosotros quisiéramos tener el nivel de santidad, ese olor de santidad que muchos santos han tenido, pero que ellos tuvieron esa santidad humana, pero que no alcanzaron, o no fue el tiempo que reunía las condiciones específicas para que Dios quisiera ahora a elevar a la criatura a este orden divino. Y eso no quiere decir que porque no fue el tiempo, o el tiempo no reunía las condiciones específicas para invitar a la criatura a esta elevación al orden divino, quiere decir que ellos quedan fuera. No, quedan totalmente dentro, porque no hay nada dentro, digo, fuera de Dios. Todos estamos dentro, y en esa circunferencia, o en ese cerco, por así decirlo, que todo está dentro de Dios. Dentro de ese cerco todo está perfectamente planeado por Dios para que la misma criatura de el estado del Adán inocente vuelva a pasar a ese estado después de que Adán perdiera esa inocencia por el pecado original, y la familia humana heredara las consecuencias de ese pecado. Entonces, ¿cuál es la manera en la que nosotros vamos a alcanzar a llegar a, a ese punto, a elevarnos a ese orden divino? Jesús tiene todo absolutamente planeado, y en ese plan nos deja también trazado el camino, o la ruta que nosotros podemos llegar a seguir como un plan de acción que tenemos que realizar para llegar a vivir en esta divina voluntad, y de tal manera que seamos elevados a este orden divino. Y no es solamente que Jesús nos lo haya dicho a través de los escritos de Luisa Picarreta. O sea, nos lo dice ahí, claro, nos lo pone muy específico y muy explícito, pero en la Sagrada Escritura también Jesús vino a ponernos estos pequeños flashazos de luz, que pues de pequeños no tiene nada, porque si lo analizamos bien, nos damos cuenta de que Jesús desde el Evangelio ya nos estaba diciendo qué es lo que teníamos que hacer para llegar a esta vida. Solamente que, como el mismo Jesús lo dice, si muchas cosas tengo que decirles, pero en este momento no pueden con ello. Entonces, como no podían, por su cultura, por sus costumbres, por sus ideas que tenían las criaturas, su forma de pensar, y que no estaban totalmente preparados para eso, es que ahora nosotros, si llegamos a tener estos libros de la divina voluntad en la mano, es precisamente que Jesús cree que estamos totalmente listos para ser elevados a este orden divino. Entonces aquí la pregunta sería, y es algo que podemos hacernos internamente cada uno de nosotros, es, ¿voy a creerle a Jesús esta invitación que me está haciendo al orden divino, o voy a creer que Dios llega a ser un mentiroso? Sin que nadie me conteste, yo estoy completamente seguro que todos creemos que es precisamente totalmente verdad lo que Jesús nos dice. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, el verso 6 al 7, dice, le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Continúa diciendo, nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y aquí ya Jesús nos está revelando en dónde o quién es el Padre. ¿De acuerdo?
que para nosotros la Santísima Trinidad siempre ha sido un misterio que ha sido totalmente incomprendido, que muchos santos nos han regalado muchas perlas de sabiduría que hacen que nosotros podamos ir entendiendo cada vez más este misterio de la Santísima Trinidad. Pero si en este verso bíblico me dice que nadie va al Padre si no es por medio de Jesús, y que si conocemos a Jesús, conocemos al Padre, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que yo puedo conocer al Padre por medio de Jesús? Sí, son dos personas distintas. Y si le agregamos al Espíritu Santo, pues ya son tres personas distintas. Obviamente que son un solo Dios, pero que son en tres personas distintas. Distintas en la persona, pero iguales en la esencia, en la voluntad, en la divinidad. Entonces, para pensar en la Trinidad, un ejemplo, o sea, a manera de ejemplo, nos podría servir mucho pensar en que el Padre podría ser el pensamiento de Dios, la idea. Jesús o el Verbo viene a ser la expresión de la idea y el Espíritu Santo podría ser los efectos de la expresión de la idea o del pensamiento. De tal manera que si los efectos son el resultado de la expresión del el pensamiento del mismo Dios, no puede haber una cosa sin la otra. O sea, no puede haber efecto sin la idea. Y tampoco puede haber la idea sin la expresión. Por lo tanto, no hay Espíritu Santo si no hay Padre, y no hay Padre si no hay Hijo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una unidad perfecta. Por lo tanto, si nosotros tenemos la oportunidad de conocer a uno de los tres, por ejemplo, en este caso, los apóstoles tenían el contacto con Jesús y Jesús les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, si me conoces a mí, conoces al Padre. Obvio, porque es una unidad y Jesús viene a ser la expresión de todo el pensamiento, de toda la sabiduría, de toda la idea de Dios, por así decirlo. ¿De acuerdo? Y que todo lo que Jesús realizaba vendría a ser el efecto de esa expresión, o sea, la manifestación del Espíritu Santo. De tal modo que en esta etapa, en esta, se puede decir que misión del Espíritu Santo, que es precisamente llevar a la culminación la comunicación de la vida divina, pues no es otra cosa más que el efecto de la expresión del Verbo eterno a través de Jesús y gracias a la idea o al pensamiento de Dios que viene siendo el Padre. ¿De acuerdo? ¿Sí me llegué a explicar o por ahí resulta alguna duda? ¿Todo bien? Sí, sí se entendió. Bueno, entonces, de tal manera que entonces en Jesús viene a ser el camino, viene a ser el proyecto, viene a ser la ruta o el plan de acción a seguir. Pero cuando yo sigo el plan de acción, tengo que hacer lo mío. O sea, no puedo yo tener la idea solamente de lo que podría yo llegar a hacer. No. Vamos a poner el ejemplo de a lo mejor de un simulacro. O sea, el simulacro es un plan de acción en una emergencia. Sí. Pero yo puedo saber que si hay un terremoto, pues tengo que salir corriendo. Bueno, ese es el plan, ¿de acuerdo? Pero para que yo pueda hacerlo de una manera correcta, se planea, se hace un programa de simulacros. Y en ese simulacro es como una práctica de lo que podría yo hacer en caso de que resulte terremoto, por así decirlo, o algún otro siniestro. Y tengo que practicarlo. De tal manera que la vida de Jesús la tengo que poseer por completo para que yo pueda
vivirlo y hacerlo mío. Es como si estuviera yo practicando ese plan de acción que es la misma vida de Dios para yo poder llegar al Padre. Y eso nos resulta que tenemos la necesidad de la humanidad de Jesús. Entonces, por eso es que nos dice, nadie va al Padre si no es por mí. ¿De acuerdo? Y entonces, en los libros de cielo, en el libro de cielo, en el volumen 11, la lectura 29, de agosto 14 de 1912, Jesús le dice a Luisa, hija mía, para que el alma pueda olvidarse de sí misma, debe hacer de manera que todo lo que hace y que le es necesario, lo haga como si yo lo quisiera hacer en ella. Si reza, debe decir, es Jesús que quiere rezar, y yo rezo juntamente con ella. Si debe trabajar, es Jesús que quiere trabajar, es Jesús que quiere caminar, es Jesús que quiere tomar alimento, que quiere dormir, que quiere levantarse, que quiere divertirse, y así de todo lo demás de la vida. Solo así puede el alma olvidarse de sí misma, porque no solo hará todo porque lo quiero yo, sino que, porque lo quiero hacer yo, me necesita propiamente a mí. Y en este parrafito tan pequeño, Jesús nos da la receta, la clave, el modo, la manera o la forma, o como usted le quiera llamar, de vivir en la divina voluntad. Porque luego mucha gente se quiebra la cabeza y dice, es que ¿cómo le hago para vivir en la divina voluntad? O sea, ya estoy leyendo los escritos, trato de practicarlos, pero ¿cómo le hago para vivir, para saber que estoy viviendo en la divina voluntad? ¿Cómo le hago para saber que este acto que estoy realizando ya es un acto divino? Y son preguntas muy comunes que la gente de repente realiza, son dudas que tienen. Y aquí en esta lectura Jesús nos las viene a disipar todas. O sea, por eso decíamos al principio, no es un cambio en la acción, sino es un cambio en la intención. Pero obviamente que ese cambio en esa intención nos va a llevar a tener algunos cambios o modificaciones en algunas acciones que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque punto número uno, para yo poder hacer lo que aquí Jesús me está diciendo, pues yo tengo que estar en estado de gracia. Si no, no se puede, porque si yo estoy en un pecado mortal, si estoy en pecado mortal, no puedo estar muerto y vivo al mismo tiempo. No, aquí no hay zombies. No. Aquí o está usted vivo a través de la divina voluntad o está muerto a través de la voluntad humana. Jesús es muy claro cuando habla de lo que es la voluntad humana, y él dice que la voluntad humana es la noche, que la voluntad humana es la oscuridad, que la voluntad humana es lo compara a un laberinto oscuro, tenebroso, y que dice que es muerte. Y obviamente que la voluntad divina es absolutamente todo lo contrario, ¿de acuerdo? Y entonces, tan simple como decir, es Jesús quien quiere hablar en este momento. Y debo yo tener la conciencia y la fe, sobre todo, de que es Jesús el que está hablando. Y así de todo lo demás de la vida. Por eso dice, y como dice, solo así puede el alma olvidarse de sí misma. O sea, ya no es el alma obrando, sino que es la criatura que le presta a Dios o le dona o le proporciona una humanidad en donde él continuar su propia vida. ¿De acuerdo? Y entonces es por eso que dice que es Jesús el que hace las cosas, es Jesús el que quiere rezar, es Jesús el que quiere hablar, es Jesús el que quiere trabajar, caminar, dormir, divertirse y de todo lo demás de la vida. Dice, porque no solo hará todo porque lo quiero yo, sino que porque lo quiero hacer yo, me necesita propiamente a mí. Y dice, ahora, un día estaba trabajando y pensaba, esto Luisa, dice, ¿cómo puede ser que mientras yo trabajo, es Jesús que trabaja en mí?
y que sea Él mismo quien quiere hacer este trabajo. Pues sí. O sea, Luisa, el trabajo que ella tenía, ¿cuál era? Recuerdan que ella tejía, ¿verdad? Bordaba. Estaba bordando exactamente. Entonces, para Luisa en ese momento decía, ¿cómo puede ser que Jesús quiera hacer este trabajo tan simple y tan sencillo de andar bordando? ¿Verdad? Por ejemplo, yo podría decir de repente que a mí me toca estar en el interior de una mina a unos 230 metros de profundidad en vertical, y yo podría pensar, ¿a poco si Diosito quisiera andar trabajando aquí? ¿Qué anda haciendo Dios aquí debajo de la tierra? Y así podría decir del panadero, y así podría decir del administrador, y así podría decir el que lava los coches, o la persona que está en su casa haciendo de comer, o lo que sea. Pero es precisamente ¿Cuál es Jesús. la lectura? Perdón. ¿Cuál es La, la lectura que dijiste? la lectura es la de 11:29 de agosto 14 de 1912. Es la que Gracias. estamos leyendo. Ahorita vamos a leer Ok. el párrafo número 4. Y entonces Jesús le contesta y le dice, precisamente yo y mis dedos que están en los tuyos trabajan. ¿Por qué? Pues es que como nosotros le decimos, ya reconociendo que somos nada y fundidos en la divina voluntad, reconociendo que Dios es todo, entonces nos volvemos una sola cosa con Dios. Entonces, si yo me estoy volviendo una sola con Dios, entonces en estas manos están las manos de Jesús. En esta boca está la boca de Jesús, y estas palabras no son mías, son las de Él. Y así de todo lo demás que cada uno de nosotros puede hacer o realizar, incluso pensar. Y entonces le dice, hija mía, cuando yo estuve en la tierra, mis manos no se bajaban a trabajar la madera, a martillar los clavos, a ayudar en los trabajos de carpintería a mi padre putativo José. Dice, y mientras esto hacía, con esas mismas manos, con esos dedos, creaba las almas. A otras las llamaba la otra vida, divinizaba todas las acciones humanas, las santificaba dando a cada uno un mérito divino. En los movimientos de mis dedos llamaba reseña todos los movimientos de tus dedos y de los de todas las demás criaturas. Y si yo veía que los harían por mí, o porque yo los quería hacer en ellas, yo continuaba mi vida de Nazaret en ellas. ¿Sí se da cuenta de lo que está diciendo Jesús aquí? Dice, y si yo veía que los harían por mí, o porque yo los quería hacer en ella, o sea, Jesús en este punto en donde está hablándole a Luisa, dice que está hablando del momento en donde está ayudando a José. O sea, la humanidad de Cristo está todavía viva en el tiempo. ¿De acuerdo? Y dice que en ese momento él ya veía a quien quería vivir en la divina voluntad. Ahí trabajando con José, en la carpintería de su padre, putativo, pero su padre. Y entonces ya las veía cada una de ustedes que están tratando de vivir en la divina voluntad y que están queriendo hacer las cosas no porque ustedes quieran hacerlas, sino porque Jesús quiere hacerlas en ustedes. Y Jesús ya las había visto desde antes, incluso de que nosotros pues obviamente naciéramos. Si se da cuenta cómo Jesús nos tiene pensados a cada uno de nosotros desde toda la eternidad. Y Jesús dice, y me sentía como pagado por parte de ellas por los sacrificios, las humillaciones de mi vida oculta, dándoles a ellas el mérito de mi misma vida. ¿Cómo ve? ¿Qué le parece esta parte de esta lectura? ¿A poco no es sorprendente cómo el alma que trata de vivir en la divina voluntad con el hecho de decirle, es Jesús el que quiere hablar en mí, es Jesús el que quiere cocinar en mí,
Es Jesús quien quiere trabajar en mí, quien quiere conducir, quien quiere dormir y así de todo lo demás. Ya con eso estamos haciendo que Jesús pueda vivir a través de cada uno de nosotros y Jesús se siente apagado por todos los sacrificios y por todo lo que él sufrió, humillaciones y demás, de su vida oculta y de la demás. ¿A poco no es sorprendente? Entonces, ¿cómo nos va a parecer cosa de nada estar uniendo cada acto que nosotros vamos realizando a la divina voluntad por medio de esta, no es como una frase, sino a través de esta intención de vivir en la divina voluntad? Que obviamente, para yo tener esta intención de decir es Jesús quien quiere hablar en mí, y es Jesús quien quiere conducir en mí y todo lo demás, pues se necesita precisamente el conocimiento de la divina voluntad. Porque pues si no lo conozco, ni por aquí me va a pasar que tengo que hacer esto para vivir en la divina voluntad. Y entonces Jesús le dice, hija, la vida oculta que hice en Nazaret no es valorizada por los hombres. Sin embargo, no podía haberles hecho más bien que con esa vida, después de la pasión. Porque abajándome yo a todos aquellos actos pequeños y bajos, aquellos actos que los hombres hacen en su vida diaria, como el comer, el dormir, el beber, el trabajar, el encender el fuego, el barrer, etcétera, actos todos que nadie puede dejar de hacer, yo hacía correr en sus manos una monedita divina y de precio incalculable. Entonces, ¿qué le parece lo que Jesús nos viene a decir en esta parte de esta lectura? Si yo me abajé a todos esos actos para poderlos divinizar, y esto no quiere decir que Jesús tuviera que encender el fuego como Adonai va a encender el fuego en una fogata o en una carne asada o algo así, no. Es precisamente el impulso de la vida. Jesús se pone en ese impulso de vida de cada uno de nosotros, que tenemos como inicio de nuestra vida o de nuestros actos, para Él poder ponerse en cada uno de los actos. Entonces no quiere decir que si yo estoy moviendo las manos así, Jesús también las haya movido así para poder unir esos actos con los míos o yo con los de Él. No. Simple y sencillamente lo hacía por medio del impulso de vida. ¿De acuerdo? Y entonces, ya el acto o la acción a realizar, pues es totalmente indiferente. Por eso es que se puede convertir en cocinar, en barrer, encender fuego, en comer o lo que sea. Porque Jesús ya lo vivió en Él. Ya puso todos los impulsos de vida de cada uno de nosotros en Él. Para que estando en Él, nosotros podamos tomarlos, hacerlos nuestros y ahora sí sacarlos a la luz del tiempo a través de este vivir en la divina voluntad, pero ya unidos a Jesús. Y entonces dice que es como una monedita divina, y obvio, porque esa monedita divina es como si nosotros estuviéramos tratando de como a comprar, ahora sí, como a comprar ese cielo. O sea, Dios nos ama, sí, obviamente. Pero mucha gente cree que Dios nos ama porque pues está uno guapo y es buena onda y esas cosas. Y no, no es por eso. O sea, Dios nos ama a cada uno de nosotros, pero Él ama lo que hay de Él, lo que puso de Él en cada uno de nosotros, de tal manera que Él se ama a sí mismo, incluso en cada uno de nosotros. Y si usted se pone a reflexionar, ese es el primer movimiento de Dios. O sea, el pensamiento de Dios o la divinidad o el Padre se ama a sí mismo y genera al Verbo eterno. ¿Sí o no? Y entonces ese mismo movimiento se viene a repetir en cada uno de nosotros, tanto como la criatura
permita que Jesús lo vaya llenando de Él mismo. Entonces yo me voy vaciando de todo lo que no es de Dios y voy metiendo todo lo que sí es Dios. Y entonces el espacio se va haciendo cada vez más grande en donde Dios puede gozarse de la criatura y la criatura puede gozar de Dios. Entonces Dios puede amar más a unos que a otros, sí, pero no por Él, sino por la disposición de la criatura. O sea, la misma criatura le va haciendo el espacio en el interior de su alma para que Dios pueda amarse a sí mismo a través de la criatura. ¿De acuerdo? Y es por eso que Dios nos va amando, se podría decir que en una diferente proporción, pero no depende de Él, sino que depende de cada uno de nosotros. Por eso es que el vivir en la divina voluntad implica el hecho de que tenemos que irnos vaciando de nosotros, de nuestra voluntad humana, de todo lo que no es de Dios, para que entonces Él pueda entrar en cada uno de nosotros, ensancharnos y gozarse uno al otro en el alma de la criatura. Y entonces dice, así que si la pasión los redimió, mi vida oculta cortejaba cada acción humana, aún la más indiferente, con mérito divino y de precio infinito. Entonces, ¿qué valor tiene cada uno de nuestros actos? Pues tiene el valor de un mérito divino y de un precio infinito. Obviamente, esto si lo hacemos unidos a la divina voluntad. Porque cuando la criatura hace un acto de voluntad humana, pues tristemente ese acto toma las características de la voluntad con la que se realizó. Por lo tanto, si se hizo con la voluntad humana, pues tiene que llegar a un punto en el que tenga un término, es débil, es no sé, pues se deteriora, se muere, se acaba. Porque esas son las características de la voluntad humana. Pero las características de la voluntad divina, que son las mismas de Dios, pues se vuelve infinito, se vuelve potente, se vuelve omnisciente y de todos los demás atributos de Dios. Y entonces continúa diciendo, mira, mientras tú trabajas, trabajando porque yo quiero trabajar, mis dedos corren en los tuyos, y mientras trabajo en ti, en el mismo instante con mis manos creadoras, ¿a cuántos estoy sacando a la luz de este mundo? ¿A cuántos otros los llamo? ¿A cuántos otros santifico? ¿A otros corrijo? ¿A otros castigo? Etcétera. Entonces, tú estás también junto conmigo creando, llamando, corrigiendo y demás. Y así como tú no estás sola obrando, tampoco lo estoy yo en mi obrar. ¿Te podría dar honor más grande? Y esta palabra, esta pregunta de parte de Jesús, no es solamente para Luisa, es también para cada uno de nosotros. Nos puede dar un honor más grande que el hecho de participar de las mismas obras de Dios en nuestros actos tan simples, como lo es el comer, el dormir, el caminar, el divertirnos, el trabajar y así de todo lo demás, siempre y cuando ese acto sea unido a la divina voluntad y con la intención de que sea Jesús el que quiere hacerlo en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo ven? ¿Se les hace fácil o se les hace difícil vivir en la divina voluntad después de escuchar esta lectura? ¿Es fácil o difícil? Ustedes díganme. Yo digo que es fácil. Al principio sí se le hace a uno difícil, porque sí tiene uno que desapegarse de todo, ¿no? No estoy diciendo que ya la tengo fácil, ¿verdad? No es ese, pero sí cuando, por ejemplo, unimos todos nuestros actos en el divino querer, los más simples. Las amas de casa tenemos mucha tela de dónde cortar.
Entonces es como el simple barrer, que lo menciona aquí, el sacudir, el tender la cama, lavar la ropa. Entonces, pero lo difícil, que se nos hace difícil de vez en cuando, o muchas veces, o como sea, cuando no lo unimos, cuando se nos escapa, ¿no? Entonces, es fácil, pero no es fácil. Por eso es una respuesta. Sí, claro, pero Gracias. lo bueno aquí es que la criatura debe tener la intención de hacerlo. Y entonces, toda aquella persona que quiera vivir en la divina voluntad y que se disponga a hacer esta, vamos a llamarle esta práctica, entre comillas, que se disponga a decirle a Jesús que sea Él, o que lo van a hacer porque Jesús lo quiere hacer en cada uno de ustedes, las actividades distintas que ustedes realizan en el día. Obviamente que pues al principio, como usted misma dice, ¿no? Pues se nos olvida, no es exclusiva nada más de ustedes, este es para mí y es de todos los que tratamos de vivir en la divina voluntad. Pero conforme el alma se va disponiendo, vamos a decir que hoy solamente hice 10. Solamente 10 veces le dije a Jesús, es Jesús el que quiere cocinar o es Jesús el que quiere caminar y después se me olvidó. Bueno, pero mañana en lugar de 10 va a ser 20 o 30. Después van a ser 100 y así a la que sigue 2000 y así hasta que llegue un punto en el que mi vida sea movida por solamente darle vida a Jesús en cada acto de mi vida. O sea, ya para mí va a ser indistinto si voy a cocinar, comer, correr, dibujar, manejar, trabajar o cualquier otro tipo de acción. La acción puede ser distinta, pero el acto, el impulso de vida que mueve esa acción, va a hacer que Jesús lo quiere hacer a través de mí, que no es otra cosa más que darle vida a la divina voluntad en cada acto de nuestras vidas. Y qué bueno que tengamos esa, incluso hasta se puede decir que esa inquietud de que nos damos cuenta de que ahorita, pues de repente como que se nos olvida, porque estamos, eso quiere decir que estamos conscientes de que es un continuo martirio, es un continuo martirio de atención el que estamos teniendo para llegar al punto en el que un día nada se nos escape, sino que todo lo hagamos porque Jesús lo quiere hacer en cada uno de nosotros. Entonces es muy buena señal y hay que seguir tratando de hacer esos actos porque Jesús los quiere hacer a través de nosotros. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, el verso 19 y 20, Jesús dice, Jesús pues tomando la palabra les dice, en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras aún mayores que estas para que os asombréis. ¿Cuáles son esas obras mayores que esas para que os se asombre? Pues precisamente que no solamente en Él, sino que ahora en ustedes que están tratando de vivir en la divina voluntad, eh, se puedan ver las obras de Dios. ¿A través de qué? A través de los actos hechos en la divina voluntad. Entonces, ¿de qué se trata pues este asunto, por así decirlo? Pues se trata de llegar a ser Dios, o sea, con minúsculas, por don, por gracia y sobre todo con Dios. Llegar a ser Dios, pero con Dios. ¿De acuerdo? Y por gracia y por don, no por naturaleza, sino por un regalo y por misericordia de Dios. Entonces, ese es el fin último de cada uno de nosotros. Llegar a ser Dios, pero con Dios. Y no es una herejía. ¿Por qué digo que no es una herejía? Pues no es una herejía porque es precisamente el catecismo de la Iglesia Católica el que nos pone esto muy en claro. En el número 52, el numeral 52 del catecismo de la Iglesia Católica, dice, Dios
que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres, libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. ¿Sí se da cuenta lo que Jesús quiere hacer con cada uno de nosotros? ¿Qué dice Jesús? Quiere hacer que los hombres sean capaces de responderle a Dios. Por lo tanto, la criatura, si no está unida a la divina voluntad, no es capaz de responderle, conocerle y amarle más allá de nuestras propias fuerzas. No podemos darle a Dios, no podemos responderle, conocerle y amarle como Él quiere y merece ser amado. Por lo tanto, necesito forzosamente entrar en este ambiente divino, en esa luz inaccesible, para llegar a tener la misma dignidad y desde esa misma dignidad compartir con Dios al tú por tú como iguales. Y se escucha como que, ay, Diosito, ¿qué está diciendo este hombre? Pero pues es precisamente el catecismo de la Iglesia Católica el que nos lo viene a trazar. Y nos lo refuerza también otro numeral del mismo catecismo de la Iglesia Católica, que es el 460, que dice que el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Y luego dice, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Y esta última son palabras de Santo Tomás de Aquino. Entonces, ¿verdad que es precisamente el hecho de que Jesús quiere que lleguemos a ser Dios, pero Dios con Él, no sin Él, no apartados de Él, sino Dios precisamente junto con el mismo Dios? Y el mismo catecismo de la Iglesia Católica nos viene a advertir de lo que es el pecado de Adán, el pecado que incluso ahorita está como si fuera una moda. Por ejemplo, la New Age está basado en que la criatura puede llegar a ser Dios, pero desde nomás porque así Él quiere, sin Dios, sin pensar, ni meter, ni convidar, ni nada que tenga que ver con Dios. Y el catecismo de la Iglesia Católica nos dice eso en el 398. Dice, en este pecado original, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios. ¿Se da cuenta cómo el mismo catecismo de la Iglesia Católica ya nos empieza a decir dónde estuvo el pecado original de Adán? El hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios. Si por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por lo tanto contra su propio bien. El hombre, constituido en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, y lo pone el catecismo entre comillas, y dice, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Entonces se da cuenta cómo el mismo catecismo de la Iglesia Católica tiene bien claro cómo el pecado original, el pecado de Adán fue que la criatura se prefiere a sí mismo y quiere ser Dios, pero sin Dios.
Y el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 52, en el artículo 460, en el 521, nos viene a decir que es precisamente a través de la unión con Dios que el alma puede llegar a esta igualdad de dignidades, pero solamente con Dios, no sin Dios. ¿De acuerdo? Y entonces, una vez que se comparte esta vida con Dios, esta unidad, cuando se hace este cambio en la intención, es precisamente en donde se da esta unión y este intercambio de vida, y ahora sí, la criatura se vuelve una sola cosa con Dios. De tal manera que ahora la criatura puede unirse con Dios de tal forma que puede decir: es Jesús el que quiere trabajar, es Jesús el que quiere caminar, es Jesús el que quiere tomar alimento, es Jesús el que quiere divertirse, es Jesús el que quiere dormir, y así de todo lo demás de nuestras vidas. Y eso va a llevar a que la criatura vaya manifestando la vida de Dios. Entonces, para la gente, para todos los demás, usted puede parecer como que va a ser muy virtuoso, pero no. Es precisamente que el alma que está viviendo en la divina voluntad está manifestando los atributos divinos, de tal manera que pues parece como que el alma es muy virtuosa, pero no, se está manifestando el atributo divino. Y nos parece cosa de nada, no, pues esto es lo más grande y lo más maravilloso que la criatura puede llegar a ser y a tener. No puede haber otra cosa, no existe algo más grande que esto, y Jesús le dice a Luisa en varias ocasiones en los libros del cielo, dice: la divina voluntad es la santidad de las santidades, y búscale por donde quieras, no hay cosa más grande que esto. Es más, Jesús le dice a Luisa que el milagro más grande que él puede hacer no es la generación de un órgano o devolverle la vista a un ciego, incluso levantar un muerto. No, es el milagro más grande que yo puedo hacer, es hacer que un alma viva de mi divina voluntad. Y le dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, verso 10 al 14. Le dice Jesús: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos, creedlo por las obras. En verdad os digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Entonces se da cuenta cómo nos está hablando ya no tanto o sea, nos está dando a entender que las obras de la criatura van a ser las mismas obras de Dios. Entonces, ¿cuáles son las obras de Dios? Las obras del Padre son obras divinas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la criatura? La criatura se tiene que ir adentrando, pero se tiene que ir adentrando en Dios. No en las obras de afuera, sino que se tiene que adentrar en las obras de Dios. Y esto no quiere decir que porque usted se va a adentrar en las obras de Dios y no en las obras exteriores, pues ya no tenga que trabajar, o ya no tenga que tender su casa, o ya no tenga que hacer nada y se vaya usted a un cerro sola o solo. Y no. A ver, usted se va a ir adentrando en Dios y se va a ir volviendo una sola con Dios, y va a seguir trabajando, pero no va a trabajar por conseguir el dinero y por la ocasión y por la promoción y por... No. El chiste es darle vida a la divina voluntad en cada acto que nosotros vamos realizando, como lo venimos mencionando anteriormente en las lecturas. O sea, es Jesús el que quiere trabajar. Yo trabajo para darle vida a Jesús en este acto de trabajar. Es Jesús el que quiere cocinar.
es Jesús el que quiere barrer. No voy a cocinar para darle alimento a mi familia. No, ese va a ser el efecto. Yo voy a cocinar para darle vida a Jesús en este acto de cocinar, para que sea Él el que cocine a través de mí. ¿Sí me explico? Entonces, ahí reafirmamos la idea de que no es un cambio en la acción, sino que es un cambio en la intención. Y así de todo lo demás, pues no voy a barrer o a sacudir o cosas así para que esté limpia mi casa y cuando vengan digan, ay, mira qué limpia es fulanita. No, voy a hacer todo eso porque es Jesús el que lo quiere hacer en mí. Así de sencillo. Y cuando vaya yo a platicar, no voy a platicar por recrearme, sino porque es Jesús el que quiere platicar a través de mí. Y si es Jesús el que quiere platicar a través de mí, pues cómo voy a andar chismeando y cómo voy a andar criticando y cómo voy a andar ofendiendo o cosas de esas, ¿verdad? Hay nada más para tenerlo muy en cuenta. Adonai, entonces en todos los actos que nosotros hagamos, cocinar, lavar, lo que sea, cada quien tiene sus diferentes actos, es para tomar, como dice usted, para darle vida a la divina voluntad, para tomar todos los impulsos de Jesús, de su vida humana, para que yo los pueda usar todos esos impulsos y haciendo los míos queden ya divinizados y se vuelvan como moneditas divinas. Pero no son los actos humanos de Jesús. Porque Jesús no tuvo actos humanos. Todos divinos. Exactamente. Entonces lo que yo tomo de Dios son... De la humanidad de Jesús más bien, ¿verdad? ¿Mandé? O sea, todos los actos de la humanidad de Jesús que son divinos. Ajá, ándele, así sí, exactamente. Sí, gracias. Y ahí cambia absolutamente todo nuestro sentido de vida, ¿verdad? Porque ahora, en ese mismo acto en el que yo puedo decirle, ahí es un ejemplo, nada más. Yo puedo decirle a Jesús, voy a cocinar porque es Jesús el que quiere cocinar. Y en ese mismo acto de estar cocinando, pues no le voy a estar diciendo nomás, ¿verdad? Estoy cocinando porque Jesús quiere cocinar, estoy cocinando porque Jesús quiere cocinar. No. Usted ya le dijo que Jesús es el que quiere cocinar y por eso lo está haciendo. Porque Él quiere cocinar a través de usted, ¿verdad que sí? Pero en ese acto de cocinar, usted está elaborando un alimento. Y entonces en esa elaboración del alimento, pues usted podría hacer un giro en donde usted toma el alimento material que está realizando por obra de Jesús y se lo va a dar a las almas. No como un alimento material, sino como un alimento divino, para que ellos tengan la fortaleza de quitarse su pecado o usted quitárselo y entregarle a Dios una familia humana nutrida por la vida divina. Eso es un ejemplo que pues le pongo así nada más muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy random, algo nada más se me ocurre ahorita eso, pero pues cada quien puede ir haciendo sus giros conforme pues las actividades, experiencias y conocimiento que tenga de la divina voluntad. ¿De acuerdo? Y ahí en ese movimiento pues ya está haciendo lo que Jesús decía hace un momento. ¿Se acuerdan que en esa lectura del volumen 11, la lectura 29, donde decía que en el mismo momento en el que trabajaba, Jesús santificaba las almas, a otras las llamaba a la luz del tiempo, a otras con Él, a otras las castigaba y así de todo lo demás? Ese mismo movimiento la criatura lo tiene que llegar a hacer en algún momento de la vida. Pero no tiene que la criatura estarse presionando porque yo tengo que hacer ahorita esto, no. Ya quedamos que es un proceso gradual. Entonces hay quien lo tiene pues un poquito más súbito, pero hay quien lo tenemos pues más despacito y ahí vamos aprendiendo y Jesús nos va a ir infundiendo esta ciencia divina a cada uno de nosotros conforme nos vayamos disponiendo. Y cada vez va a ser más variada esta santidad. O sea, no vamos todo el tiempo a estar haciendo lo mismo, por así decirlo. ¿De acuerdo? Porque los giros van a ser totalmente distintos. Y entonces, ¿qué va a pasar con el alma de la criatura? En la lectura 55 del volumen 11, de junio 12 de 1913, Jesús nos dice qué pasa con eso cuando el alma quiere vivir en la divina voluntad. Y dice,
Dice Luisa, mientras rezaba, estaba uniendo mi mente a la de Jesús, mis ojos a los de Jesús, y así de todo lo demás, tratando de hacer lo que Jesús hacía con su mente, con sus ojos, con su boca, con su corazón, y así de todo lo demás. Y como parecía que la mente de Jesús, sus ojos, etcétera, se difundían para bien de todos, así parecía que yo, uniéndome y ensimismándome con Jesús, me difundía también para bien de todos. Entonces pensaba entre mí, ¿qué meditación es esta? ¿Qué oración es esta? No soy buena para nada, no sé ni siquiera meditar nada. Bueno, Luisa decía esto desde su humildad, desde su reconocimiento de su nada. Pero Luisa nos está dando otra vez, ya desde ella, no desde lo que Jesús nos dice, este movimiento de unión con la divina voluntad. Si se da cuenta cómo dice que ella empezaba a unir su mente con la mente de Jesús, así como sus ojos a los de Jesús, su boca, su corazón y de todo lo demás, de tal manera que se difundía Luisa en todo Jesús y terminaban siendo Jesús y Luisa una sola cosa. Por lo tanto, si Luisa quisiera reconocerse, se iba a reconocer ¿en quién? En Jesús. Y si Jesús quisiera reconocerse a sí mismo, vendría a reconocerse en Luisa. Y ese proceso, ese movimiento no es algo exclusivo de Luisa, sino que también se puede repetir en cada uno de nosotros. Y cuando pasa eso, entonces la Santísima Trinidad está en el alma de la criatura. Porque como lo decíamos hace un momento que explicábamos un poquito del misterio de la Santísima Trinidad, no podemos nosotros dividir y separar uno del otro. No, en donde está el Padre está el Hijo y está el Espíritu Santo. En donde está el pensamiento está la expresión y está el efecto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí en donde la criatura se dispone a vivir en la divina voluntad, no solamente está Jesús solo, sino que está la Santísima Trinidad como inicio y movimiento primario de la vida de la criatura. Es algo sorprendente, pero también es algo que el mismo catecismo de la Iglesia Católica ya nos tiene trazado, porque en el numeral 735 dice: Él nos da entonces las arras o las primicias de nuestra herencia, la vida misma de la Santísima Trinidad, que es amar como Él nos ha amado. Este amor es el principio de la vida nueva en Cristo, hecha posible porque hemos recibido una fuerza, la del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la herencia de la criatura? La vida divina, pero en la vida hecha de la Santísima Trinidad. Si usted se fija, dice el catecismo, la vida misma de la Santísima Trinidad, que es amar como Él nos ha amado. Entonces, ¿qué vamos a amar? O sea, vamos a amar como Él nos ha amado. ¿Cómo nos ha amado Dios a nosotros? Él nos ama a nosotros por lo que hay de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, para la criatura se va a volver más fácil amar a todo el mundo, porque va a amar lo que hay de Dios en cada una de las criaturas. Por eso es que Jesús le dice a Luisa: yo soy el único que merece ser amado. Y uno dice: no, pues ¿cómo le hago? Tengo que dejar a la mujer o tengo que dejar al esposo, ¿verdad? Porque pues ya, nomás voy a amar a Jesús. No hay que dejar a la mujer, ni hay que dejar al esposo, ni nada, ni olvidarse de los hijos. Antes, al contrario, voy a amar a Jesús en mis hijos. Voy a amar a Jesús en mi esposa, y voy a amar a Jesús en mi esposo, y voy a amar a Jesús en mi hermana y en mi hermano. Voy a amar lo que hay de Jesús en cada persona con la que yo me voy relacionando. Y así el amor es perfecto
porque estoy amando como Él nos ha amado. ¿Sí se da cuenta? Entonces es muchísimo más fácil el amar a las criaturas si se hace de esta manera, porque esta es la manera perfecta de amar al prójimo, porque amamos como Él nos ha amado. ¿De acuerdo? Entonces, luego hay otra lectura muy bonita también en el volumen 11, que es la lectura 12, de marzo 15 de 1912. Y aquí Jesús le dice algo muy bonito, le dice: hija mía, mi voluntad es la santidad de las santidades. Y aquí es como para decir, wow, porque ahora sí ya Jesús, en esta lectura ya podemos decir, mira, el 15 de marzo de 1912, en el volumen 11, la lectura 12, ahí Jesús dice que la voluntad divina es la santidad de las santidades. No hay algo más grande, no hay otro milagro más que esto. Jesús le dice: así que el alma que hace mi voluntad, por cuanto fuera pequeña, ignorante, ignorada, deja atrás a todos los demás santos, a pesar de los portentos, de las conversiones estrepitosas, de los milagros que hayan hecho. Es más, confrontándolos, las almas que hacen mi voluntad son reinas y todos los demás están como a su servicio. El alma que hace mi voluntad parece que no hace nada, pero hace todo, porque estando en mi voluntad obran a lo divino, ocultamente y en modo sorprendente. Así que son luz que ilumina, son vientos que purifican, son fuego que quema, son milagros que hacen hacer los milagros, y quienes los hacen son solo los canales, porque en ellas es donde reside la potencia para hacerlos. Así que son el pie del misionero, la lengua de los predicadores, la fuerza de los débiles, la paciencia de los enfermos, el régimen de los superiores, la obediencia de los súbditos. Y dice, la tolerancia de los calumniados, la firmeza en los peligros, el heroísmo de los héroes, el valor de los mártires, y así de todo lo demás. Entonces fíjese cómo Jesús, cuando es el punto central de cada uno de nosotros, o sea, es la fuente de nuestra vida, siendo Él la fuente de cada uno de nosotros, de la vida de cada uno de nosotros, ahí en ese momento, siendo Él la fuente, de ahí sale todo. No es que usted, de usted por su propio mérito, por su propia fuerza, sea el pie del misionero, o la lengua del predicador, o la potencia para el milagro. No, no es eso. Pero es simple y sencillamente que porque Dios está en cada uno de nosotros, de usted sale, no porque usted lo pueda, sino porque estando Dios en cada uno de nosotros, de ahí sale la potencia, la fuerza, la lengua y todo lo que necesita absolutamente toda la humanidad. Entonces, es precisamente lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros, que tengamos esta intención de ir uniendo nuestra vida a la vida de Dios para que se pueda manifestar, de tal manera que Dios pueda conocerse a través de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que querramos vivir en la divina voluntad. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 260, dice: el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta, en la bienaventurada Trinidad. Esa es la finalidad de cada uno de nosotros, la entrada perfecta en la unidad de la bienaventurada Trinidad. Pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Que ya desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad, no es otra cosa más que lo que Jesús ya había dispuesto para todos los demás, o sea, para todas las santidades
diferentes a la divina voluntad o anteriores a la divina voluntad. Por eso es que San Pablo decía, ya no soy yo, sino es Cristo el que vive en mí. Bueno, sí, pero seguía siendo San Pablo el que actuaba. En este sentido, como el fin último de la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad, quiere decir que ahora nos fundimos con la divina voluntad, siendo una sola cosa, y ahora nuestros actos son los actos de Dios. Ya no es Adonai actuando, ni Marta actuando, ni Cristina actuando, ni Andrea actuando, sino que es Dios actuando a través de cada uno de ustedes y cada uno de nosotros y todo cada uno que se disponga a vivir en la divina voluntad. Y aquí la pregunta sería, ¿están ustedes enteramente dispuestas a unirse con Dios de tal manera que pueda Dios manifestar lo que Él es a través de ustedes? Piénselo, piénselo y medítelo y dígale a Dios, ¿sabes qué? Sí, sí quiero, pero ese sí quiero, demuéstreselo a Dios haciendo cada vez más actos en la divina voluntad. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? ¿Tiene alguna duda? ¿Algún comentario que quieran realizar? No, bueno, de mi parte está muy claro y gracias.